Hola, profe. Ok, chicos, buenos días. Jafet, Buenos días. necesito que me encienda la cámara. Gracie. Gracie, Hola, ya al profe. final de la hora, si quiere que la mande a cambiarse esa camisa, Gracie. Ay, por favor, se lo ¿Y pido, por qué profe. burra, pues, Gracie? No, profe, es que, mire, ve, mi mamá le iba a escribir porque usted es la única profe que me reniega por eso, porque ayer Claro. tuvimos que lavar ropa y la camisa se me mojó toda. Ahí es que la pusieron a correr detrás del carro que se mojó. No le escuché, apagó el micrófono. Es que como lavamos el lavador y la luz se fue, quedó la lavadora llena de agua y la ropa no se pudo secar. Qué bárbara, Gracie, qué Sí. bárbara. Entonces quedó como que le hubiera metido a la pila y solo la saqué así, pues entonces no me secó nada. Vamos a aceptarle a usted No, pero por si esta quiere mi vez. mami le va a escribir, profe, porque Son ganas de molestar, Gracie. Profe, a mí me duele la columna. Ay, a todos nos duele la columna, Sí, Alex, pero así ahí, mire, que ahí estamos, ve, 5 horas, ve, todos los días casi. está así porque se sienta mal. No es la porque esté próxima vez que sentado nos tanto vea, tiempo. profe, nos va a ver chocos con la, Sí, profe, ya de con la choco. espalda toda quebrada. Tan chiquito y ya vamos a estar ahí como los abuelitos. ¿Sí? También es la postura, jóvenes, Bastón. en cómo nosotros nos sentamos. Entonces hay que corregir la postura porque si no vamos a quedar puro Quasimodos. ¿Han visto a Quasimodo, verdad? Sí. No, ¿qué es eso, profe? ¿No has visto a Quasimodo? No, profe. En serio, Alex. No, No, profe. no ha tenido, no han Puede, tenido puede haber infancia. que la vea, pero no me sé la película. Díganle, chicos, no ha tenido infancia, ¿verdad, chicos? Ese pichico me da miedo. Ok, déjenme. Ok, déjenme ver. Ok, vamos a ver, chicos, el tema con respecto a la clase del día de hoy. ¿Qué es el tema que vamos a ver hoy con respecto a tecnología? Les iba a dar otra vez, chicos. Es largo el tema, profe. No pregunte eso, Gracie. Es que viera que me duele todo el cuerpo. Ay, Gracie, tome vitamina, Gracie. Sí tomo, pero Ay, ok, jóvenes, vamos a ver. Qué barbaridad. ¿Qué pasó, Tem- profe? no, que yo pensé que era tecnología, pero ahorita les busco el tema de cívica. No se preocupen que yo sí me organizo con las clases. Ok, chicos, ahora sí, les voy a compartir. El texto. Tema que vamos a ver el día de hoy, jóvenes, es con respecto al tema 4, derechos humanos de primera generación. Derechos humanos de primera generación. Dígame, Gracie. no miro nada, se puso en negro la pantalla. ¿Y los demás miran, chicos? Yo sí, maestra. Sí, profe. Ay, No, no, profe, Gracie. Qué molesta, Gracie. Qué molesta, Jennifer. Ahora, sí, profe, thank you. Gracie. Sí. Sí.
Sí, profe, gracias, profe. Jennifer ahora gringa, Gracias, profe, la quiero mucho. Ok, jóvenes, vamos a empezar con el tema 4, derechos humanos de la primera generación. A partir de eso vamos a hacer el exploro. Conteste, ¿qué mensaje le transmite la imagen? ¿Qué mensaje creen ustedes que les están transmitiendo esa imagen? ¿Quién me podría decir? Para la cárcel, ¿no? Para la cárcel. condenado. Condenado. Condenado, sí, profe. Muy bien. ¿Qué más? Se podría enlazar, maestra, a no poder tener expresión propia. No tener expresión propia. Muy bien. ¿Qué más? Vamos, jóvenes. Vamos. Que Libertad, profe. muy bien. Ok. A partir de eso, jóvenes, los derechos de la primera generación van a corresponder a lo que son los derechos civiles y políticos. Les voy a sugerir, jóvenes, que lo que vayan subrayando de este tema, vayan tomándole captura de pantalla, porque voy a desinstalar Adobe Flyer otra vez y lo voy a volver a instalar para que me dé resaltador y así no estarnos molestando que estén tomando tanta captura de pantalla. Lo que pasa es que no lo pude hacer ayer. Profe, Dígame. ¿cómo era la pregunta del exploro? Ay, permítame. ¿Qué les mostraba la imagen? Sí, ya no quiero. ¿Qué mensaje le transmite la imagen? ¿Qué mensaje le transmite la imagen? Ok, a partir de eso, no créanme que siendo cansada, ya no quiero. A partir de eso, jóvenes, los derechos de la primera generación corresponden a lo que son los derechos civiles y derechos políticos, el derecho que considera cada individuo dotado de la libertad y la autonomía. Uno de ellos, jóvenes, son los derechos individuales o civiles. ¿Qué quiere decir aquí? Que todos aquellos derechos nosotros los individuos gozamos de ello como particularidades y que no deben ser restringidos por gobernantes o por Estado. Por ejemplo, el pensamiento, el derecho a la vida, el derecho al tránsito, el derecho a la conciencia, el derecho a la integridad física y psíquica, a la libre expresión, el derecho a manifestarnos. Entonces, a partir de eso, jóvenes, es el primer derecho individual y civiles que se considera dentro de lo que es la primera generación con los derechos humanos. ¿Tomaron captura de pantalla? No, ahorita. Sí, Sí. Espere. Ay. Ya. Ok, a partir de esos jóvenes, nosotros tenemos el reconocimiento como derecho humano. Por ende, jóvenes, los derechos humanos siempre van a formularnos a nosotros, a los individuos, cómo nosotros nos tenemos como generación, como beneficiarios a este primer derecho que son los individuos y que por ende, jóvenes, nosotros tenemos el derecho a la libertad de que Fabiola tenga una manifestación sobre mí porque yo no la quiero escuchar, pero ella necesita saber qué sucede en un tema. Entonces tiene la oportunidad de que de la libertad de expresión, la libertad de manifestar su inquietud y que a partir de eso ejercerse como individualidad de persona. ¿Quién quiere decir aquí que tanto como yo tengo mis derechos individuales como Fabiola los tiene? Y tanto yo tengo la oportunidad de respetar la manifestación, libertad de expresión de Fabiola, como ella el mío. Entonces, a partir de eso es colectivo, jóvenes, a los derechos humanos. Entonces, por ende, jóvenes, nosotros tenemos que manifestarnos, ya sea en la religión, ya sea en la libertad de expresión, ya sea en la libertad de
de circulación, etcétera. A partir de esos jóvenes, algunos de los derechos humanos son aspectos individuales y colectivos. Por ejemplo, la libertad de manifestarse, la religión puede ejercerse individual y colectiva. Hay otros en los que prevalecen los aspectos colectivos, como el derecho a la familia, el derecho a la educación, el derecho a la libertad, entre otros. Entonces, a partir de esos jóvenes ya se convierte como autodeterminación, ya sea por derecho a la paz, a la integridad, a la seguridad, etcétera. A partir de eso también cuenta con un reconocimiento internacional de los derechos individuales. A partir de eso ya entra lo que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la institución que siempre va a estar encargada de promover la adaptación universal de los tratados de los derechos humanos, al igual que la Secretaría de Educación o la Secretaría vigente dentro de lo que tenemos el tratado aquí en Honduras, y que esos jóvenes represente la esencia de los esfuerzos de la comunidad internacional en proteger cada uno de los derechos individuales, el compromiso de llevar a cabo lo que son la vigilancia de la persona individualista. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que si yo me voy a los Estados Unidos y a mí me quieren violentar mis derechos ciudadanos, no solo como hondureño, sino porque también vivo en Estados Unidos, entonces tengo toda la oportunidad de presentarme al comisionado de las Naciones Unidas que me están violentando mis derechos como individuo. Entonces, a partir de esos jóvenes ya respalda esa libertad fundamental de cada una de las personas. Ahora bien, a partir de esos jóvenes también se crea lo que es el tratado ya sea por expertos o expertas independientes con el fin de los derechos humanos. ¿Tomaron captura de pantalla? Profe, salió un cuadro ahí. Pero si le doy dejar de compartir, ahorita que se mira visible le pueden tomar. Ahorita. ¿Ya? Sí, profe. Ok. A partir de esos jóvenes también tenemos lo que es dos partes o dos formas de ratificación de tratado, que se da a través de lo que es la firma, por lo cual puede sucederse normas o derechos internacionales, o que adquiere un tratado, o sea, es más que todo como el cierto plazo de ratificación que usted se le está dando por medio de lo que está vinculado por ese tratado. Entonces, a partir de ello, entran dos ratificaciones dentro de lo que es el tratado. A partir de esos jóvenes también tenemos los derechos individuales, pero a partir de la Constitución de la República. Ay, no, que moleste ese cuadro. Vamos a ver, ok, aquí. Bien, a partir de esos jóvenes, ya cuando nosotros tenemos la Constitución de la República, ya hablamos que el 17 de diciembre de 1945 se forma la Organización de las Naciones Unidas y que por ende entra a Honduras en vigencia lo que es la ratificación numerosa de los derechos colectivos e individualistas. A partir de eso, el Estado de Honduras ha realizado el esfuerzo para adaptar a su marco institucional y legal a la normativa internacional de los derechos humanos que ha firmado. Por ejemplo, ¿dónde hablas con respecto a este artículo? Bueno, lo habla en el capítulo 2 del título 3 de la Constitución de la República, en el artículo 65 y artículo 110. Aunque jóvenes, en el artículo 68 habla que todos nosotros los hondureños tenemos el derecho a que se nos respete la integridad, tanto psíquica y moral, y que nadie debe de ser sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entonces, tienen que ser respetados nuestra integridad física, privada, libertad y que el respeto debido a la dignidad inherente humana. ¿Qué quiere decir aquí, jóvenes? Que nosotros, cada uno de nosotros tenemos el derecho a la protección de nuestros derechos humanos, a la protección colectiva sin discriminación.
el derecho que nos pida a la libertad, o sea, la cultura, que nos gusta a cada uno de nosotros, a respetar esa emisión. Entonces, a partir de eso, estos artículos establecen los fundamentos jurídicos relativos del derecho a la vida en todas sus formas, tanto la integridad psíquica, moral de la persona, a la libre emisión del pensamiento, la intimidad y la propia imagen del culto, entre otros. Por ejemplo, si Kaylin es rockera y Jafet es, es amante a la música clásica, entonces Jafet tiene que respetar lo que escucha Wanda y Wanda respetar lo que escucha Jafet. O lo mismo sucede que Kaylee puede respetar lo que escucha Wanda y Wanda tiene que respetar lo que escucha Kaylee. Entonces, a partir de esos jóvenes es la manifestación en el cual nosotros como personas tenemos que aprender también a respetarnos sin andar discriminando y respetar lo que las demás personas tienen a través de lo que es su integridad física. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Tomaron captura de pantalla? Sí, profe. A la anterior diapositiva no le tomé. Tiene que pedirla, Grechi, porque yo ya borré los subrayados. Sí, No, profe, unos cuadros morados. sí, a esos cuadros. Ah, no, este no se los subrayé, chicos. Ok. Sí, pero a esa la va a subir usted. Sí, siempre subo la diapositiva, tranquila. Ok, a partir de eso, jóvenes, tenemos los derechos sociales, que ya los derechos sociales son los que se clasifican en varias categorías, definición usual, en las que se establecen los derechos civiles, económicos, por un lado económico, social y cultural de otro. ¿Qué quiere decir aquí, jóvenes? Que aquí nosotros, sin embargo, podemos elaborar elementos como los derechos humanos, como se llama el CONADEF, en el cual tiene la defensa y los documentos del Pacto Internacional con respecto a los derechos con Organización Nacional de las Naciones Unidas y a través del Departamento de Derechos Civiles y Políticos y Derechos Económicos. Entonces, a partir de esos jóvenes, ya lo que es el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONEAF, se encarga de cuidar la integración, la dignidad de las personas, que busca la oportunidad regresiva de la protección adecuada de los derechos humanos. Asimismo, jóvenes, también tenemos como la oportunidad de la Carta Internacional de los Derechos Humanos, que se decidió dividir en esos documentos. Uno, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y el otro es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Social, en el cual brindan la oportunidad de los derechos de las personas como considerados naturalezas. A partir de esos jóvenes también tenemos, a partir de los que tenemos derecho civil y económico, permítanme. Tenemos los derechos civiles y políticos, jóvenes, que ya aquí lo que hay es, por ende, a la primera generación, por el cual existió a través de lo que es la Revolución Francesa, la libertad de la fraternidad. Entonces aquí lo que por ende, jóvenes, es que los derechos civiles están reconocidos tanto internacionalmente como varios compactos y convenciones a la mayoría de los países que tienen una legislidad. A partir de eso también, jóvenes, tenemos lo que es la manifestación
la manifestación de lo que son los derechos que se les considera negativos porque deben ser defendidos a exigir esos poderes políticos, o sea, el estado de respeto, el estado de la injerencia de la vida privada de las personas, el derecho a interpretar el estado referente hacia cualquier situación, ya sea prácticas de esclavitud, incertidumbres, maltratos, entre otros. Entonces, a partir de eso, ¿qué es inherencia? Inherencia, jóvenes, es hacer o decir algo que no corresponde y que afecta a la autonomía de las personas o grupos e instituciones. Por ejemplo, cuando quería un Congreso Nacional de las Personas violentar la autonomía de la autónoma con el fin de lucros políticos, al igual que, por decirlo, tomar lo que son los estados o las instituciones públicas que ya las querían privatizar para el convenio de ellos y no para la población. Entonces, a partir de esos jóvenes es inherencia. Entonces, que no respetan los derechos civiles individuales de las personas y que están por encima de ellos. Entonces, a partir de esos jóvenes, eso es inherencia. Querer afectar lo que corresponde a los derechos civiles y políticos que puede interpretar cualquier Estado y sobrepaso a lo que son los ciudadanos. Entonces, a partir de eso son los derechos civiles y políticos. ¿Tomaron captura de pantalla? Sí. Tenemos la clasificación de los derechos políticos, jóvenes, que en la clasificación de los derechos políticos entran tanto como civiles como políticos. Tenemos el derecho a la vida, tenemos el derecho a la integridad de la persona, el derecho a la circulación, el derecho a la seguridad personal y el derecho a la libertad. Estos son derechos tanto civiles, jóvenes, dentro de lo que es una sociedad. Ser un conjunto de personas donde cada uno tenemos el sentido, la integridad, el desarrollo a transitar, el desarrollo a una libertad con movimientos de migración, cero a la esclavitud. Por ende, tenemos el pensamiento crítico, conciencia, pensamiento crítico, conocimiento crítico, que nos ayude a nosotros como ciudadanos a fundamentar nuestros derechos de la primera generación con respecto a los derechos civiles y políticos. ¿Tomaron captura? No. Sí, profe. Profe, pero derecho a la libre circulación no lo copiamos. Sí, también. Ya. A partir de eso, jóvenes, tenemos entre los derechos políticos a mencionar los siguientes. Uno de ellos es ejercer el sufragio. ¿Por qué ejercer el sufragio, jóvenes? A partir de que nosotros contamos con los 18 años de edad, nosotros tenemos el poder de elegir a nuestro representante, a nuestro presidente, a nuestros diputados, a nuestro alcalde, etcétera, en el cual son electos a partir de los 4 años de edad en una posición de gobierno. Así que ustedes pueden empezar a hacer el sufragio a partir de los 18 años de edad. También tienen el derecho a desempeñar un cargo público. Cada hondureño está en la totalidad de disponer y adoptar un cargo público, ya sea en el margen de cumplimiento o establecido de la Constitución, ya sea si usted puede trabajar en Secretaría de Salud, en Secretaría de Finanzas, en lo que es la Secretaría Nacional Policial, en las Fuerzas Armadas, en la presidencial, perdón, ya sea RAP, Ban Rural, entre otras instituciones públicas, así como los maestros, también tenemos la oportunidad de colocarnos y tener una plaza vacante en lo que es
una institución pública. Entonces, a partir de esos jóvenes, los hondureños tenemos totalidad de adquirir y adoptar un trabajo o un cargo público en el cual nosotros podamos completar y establecer las normas y las leyes establecidas en la Constitución de la República. Asimismo, jóvenes, el derecho a la asociación política es relacionada a los derechos individuales a formas de agrupaciones políticas, respetar la política de los grupos étnicos, a respetar la cultura y política étnica de los grupos étnicos, no solo tanto de ellos, sino que también el cumplir y aspirar una candidatura que nos ayude a nosotros garantizar una mayor información con respecto a las necesidades de gubernamentar a Honduras. Entonces, a partir de esos jóvenes, claro que sí, como yo les decía, los de séptimo, también confío en ustedes. Yo sé que alguno va a llegar a un puesto político y que alguno va a hacer el cambio y el giro dentro de lo que es Honduras, no para la maldad como lo ha hecho Juancho, sino para un bien común entre la nacionalidad, entre las personas, la pobreza. Entonces, a partir de esos jóvenes se establecen estos 3 derechos políticos. ¿Tomaron captura de pantalla? Sí. Ahí vamos a ver. Tenemos el aplico jóvenes del libro de texto que son 5 actividades. Y esto es el tema del día de hoy. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? No, ninguna. Ok, jóvenes, entonces empiecen a copiar el contenido. Y Ángel con Alexa, hacerme el aplico. Profe, Dígame. Dígame. ¿puede compartir el cuadro ese de los cuadros morados? Porque por ahí voy. Ok, vamos a ver. Profe, ¿verdad que no ha publicado esa tarea? No, ¿qué dije yo, chicos? Están en clases. ¿Qué les dije, chicos? Que las diapositivas las iba a poner después de salir de clases. Hay que prestar Ah, bueno, atención. entonces ponga la otra, profe, la que sigue ahí. ¿Cómo que la que sigue ahí? ¿Qué es esa forma de hablar? La que sigue ahí. Parece de vocera. Suba ahí. Apiese ahí. ¿Qué es ese vocabulario? Corríjalo, que se mira bien feo. Es la señal, profe Alma. Profe, ponga el anterior, que es que no le tomé captura y no he terminado de copiarlo.
Profe, Ok, diga. ¿Quién habló? yo, profe, la última diapositiva antes de la pico era la entre los derechos políticos podemos mencionar, esa era. Sí. Entonces yo voy por el aplico. Ok. Por eso les compartí el aplico. Ok, Jafet, Wanda, Berenice, Valerie, están trabajando. Jennifer. Sí, maestra, estoy copiando el tema. Maestra, mire, profe. Estoy copiando el tema, profe. Ok, Ay, no. excelente. De Jafet y Wanda, no sé. Jafet, Estoy copiando, profe. ¿me puede Yo estoy mostrar a ver copiando si el está tema, copiando de profe. verdad, Jafet? Jafet. Yo sí estoy copiando, profe. Muéstreme su libro, Jafet. Ok, Wanda, yo sé que sí. Ok, excelente, chicos. Vamos, continúen. Profe, Dígame, Gracie. la uno que dice ahí pondere o como. Sí, pondere. Pero no entiendo qué voy a hacer ahí porque dice pondere de Ay, 1 a 4. escuche, pondere del 1 a 4. ¿Qué va a hacer? ¿Va a enumerar el cuadro que usted considere 1? ¿Va a enumerar el cuadro que considere 2? ¿Va a enumerar el cuadro que considere 3?
Yo terminé, maestra. Profe, ponga la otra parte. Yo sé, chicos, que se mueren porque los mande a descansar, así que hasta aquí la dejamos por el día de hoy. Voy a subir ahorita las diapositivas para que las puedan tener y puedan copiar el contenido. Así que nos vemos, cuídense, buen provecho y si Dios lo permite, nos vemos mañana. Profe. Adiós, qué emoción. Adiós.